¿Y si todo lo que has escuchado sobre la población de China fuera falso? Durante años, millones de personas han compartido videos asegurando que China no tiene 1.400 millones de habitantes. Algunos incluso afirman que cientos de millones desaparecieron después de la pandemia y que el gobierno logró ocultarlo al mundo entero. Suena impactante. Y cuando ves imágenes de centros comerciales vacíos, barrios silenciosos y avenidas donde antes había multitudes, es fácil pensar que algo extraño está ocurriendo. Pero aquí está el problema: esas teorías mezclan una pequeña parte de verdad con una enorme cantidad de desinformación. Porque sí, China está perdiendo población. Sí, muchas ciudades parecen mucho más vacías que hace apenas una década. Y sí, Pekín enfrenta una crisis demográfica que podría cambiar el equilibrio económico del planeta, pero no por las razones que circulan en Internet. Lo más sorprendente es que el propio gobierno chino ha publicado cifras que revelan una realidad mucho más preocupante que cualquier teoría conspirativa. No estamos hablando de cientos de millones de personas desaparecidas. Estamos hablando de un país que, después de convertirse en la fábrica del mundo, podría quedarse sin el recurso que hizo posible ese milagro: su propia gente. Y cuando descubras cómo empezó todo, entenderás por qué muchos expertos creen que este podría ser el mayor desafío de China en todo el siglo XXI. La teoría aparece una y otra vez en YouTube y en las redes sociales. Según esos videos, la población real de China sería de apenas 300 millones de personas, mientras que el resto habría sido inventado durante décadas para mostrar una imagen de poder. Las imágenes que utilizan parecen convincentes: calles vacías, edificios sin movimiento, centros comerciales donde apenas se ven compradores. Pero una imagen no siempre cuenta toda la historia. Lo que muchos de esos videos omiten es que la mayoría de esas grabaciones pertenecen a ciudades de segundo o tercer nivel, donde la población joven lleva años mudándose hacia los grandes centros económicos como Shanghái, Shenzhen o Pekín. A eso se suma otro cambio enorme: gran parte de las compras que antes llenaban las calles ahora se hacen desde un teléfono móvil. China es uno de los países con mayor uso de comercio electrónico del mundo, y eso ha transformado completamente la actividad de muchas zonas comerciales. Entonces, el gobierno chino manipula algunas estadísticas. Algunos demógrafos creen que las cifras oficiales podrían estar ligeramente sobreestimadas. Existen investigadores que sostienen que la población real podría ser decenas de millones menor de lo informado oficialmente. Pero incluso las estimaciones más críticas siguen situando a China por encima de los 1.000 millones de habitantes. La diferencia está muy lejos de los supuestos 300 millones que repiten muchos videos virales. Eso no significa que todo esté bien. De hecho, significa algo mucho más inquietante. Porque mientras millones de personas discuten una teoría imposible de demostrar, el verdadero problema ha estado creciendo delante de todos durante décadas. Y los datos oficiales muestran que esa crisis ya ha comenzado. Pero lo que provocó ese cambio no ocurrió después del COVID. Comenzó mucho antes, con una decisión que transformó para siempre el futuro de China. Mientras Internet discutía teorías sobre millones de personas desaparecidas, los datos oficiales contaban una historia completamente distinta. Cada año nacen menos niños en China, y no se trata de una pequeña caída. Las cifras han alcanzado mínimos históricos, algo que habría parecido imposible hace apenas unas décadas cuando el país estaba preocupado por tener demasiados habitantes. Hoy ocurre exactamente lo contrario. Cada año hay menos nacimientos, más jubilados y una fuerza laboral que se reduce lentamente. Ese cambio puede parecer pequeño al principio, pero cuando ocurre durante varios años seguidos, las consecuencias empiezan a sentirse en toda la economía. Menos jóvenes significa menos trabajadores. Menos trabajadores significa menos producción. Y menos producción significa que el modelo económico que convirtió a China en la fábrica del mundo comienza a perder fuerza. Lo más llamativo es que esta tendencia no apareció de un día para otro.
Los expertos llevaban décadas advirtiendo que el país se acercaba a un punto crítico. Sin embargo, muy pocas personas prestaron atención. Mientras todos miraban los enormes rascacielos y el crecimiento económico, otro reloj avanzaba silenciosamente, el reloj demográfico. Y cuando finalmente comenzó la caída, ya era demasiado tarde para detenerla fácilmente, porque el verdadero origen de esta crisis no nació en los últimos años. Todo empezó con una de las decisiones políticas más famosas y controvertidas de la historia moderna, y sus efectos todavía siguen presentes en millones de familias chinas. En las décadas de 1950 y 1960, China tenía un objetivo muy claro. Más población significaba más trabajadores, más soldados y un país aparentemente más fuerte. Durante esos años, tener familias numerosas era completamente normal. Pero a medida que la población crecía a un ritmo acelerado, el gobierno empezó a temer que el país no pudiera alimentar a tantos habitantes. Entonces, llegó una decisión que cambiaría el destino de generaciones enteras. En 1980 nació oficialmente la política del hijo único. Durante décadas, la mayoría de las familias solo podía tener un hijo, y en muchas regiones las autoridades aplicaron controles extremadamente estrictos. La medida consiguió exactamente lo que buscaba. La tasa de natalidad cayó rápidamente, el crecimiento de la población se desaceleró, y durante años muchos consideraron la política un éxito económico. Pero existía un problema que casi nadie imaginó. Los niños que nunca nacieron tampoco estarían presentes 30 o 40 años después para trabajar, pagar impuestos o mantener el sistema de pensiones. Con el paso del tiempo, millones de familias comenzaron a acostumbrarse a tener un solo hijo. Después, muchas optaron por no tener ninguno. Cuando el gobierno eliminó la política en 2016 y permitió tener 2 e incluso 3 hijos, esperaba un gran aumento de nacimientos. Ese aumento nunca llegó, porque el problema ya no era la ley, era la sociedad. Los altos precios de la vivienda, el coste de la educación, la presión laboral y el cambio en el estilo de vida habían transformado completamente la forma en que los jóvenes veían la idea de formar una familia. Después de más de 30 años cambiando el comportamiento de toda una generación, volver atrás resultó mucho más difícil de lo que cualquiera había imaginado. Y mientras el número de nacimientos seguía cayendo, otro problema comenzaba a crecer mucho más rápido, uno que amenazaba directamente el futuro económico de China. Durante décadas, el crecimiento de China parecía imparable. Cada año, millones de jóvenes entraban al mercado laboral. Las fábricas encontraban mano de obra casi ilimitada y el país podía producir más barato que prácticamente cualquier otro lugar del planeta. Ese fue el motor que impulsó el llamado milagro chino. Pero ese motor está empezando a apagarse. Hoy, la población en edad de trabajar disminuye año tras año mientras el número de personas mayores sigue aumentando. Esto crea un problema enorme. Cada trabajador debe sostener a más jubilados que antes. Los sistemas de pensiones comienzan a sufrir presión. Los hospitales reciben cada vez más pacientes de edad avanzada y las empresas tienen más dificultades para encontrar empleados jóvenes. Como consecuencia, los salarios aumentan y fabricar en China ya no es tan barato como hace 15 o 20 años. Muchas compañías internacionales han empezado a trasladar parte de su producción a países como India, Vietnam o Indonesia, donde todavía existe una población joven en crecimiento. No significa que China vaya a dejar de ser una potencia industrial de la noche a la mañana, pero sí demuestra que la ventaja que dominó durante décadas empieza a desaparecer lentamente. Y lo más preocupante es que este cambio llega antes de que gran parte de la población alcance el nivel de riqueza de otros países desarrollados. China posee una de las economías más grandes del mundo. Sin embargo, el ingreso promedio por persona sigue siendo muy inferior al de Estados Unidos, Japón o Alemania. En otras palabras, el país está envejeciendo antes de hacerse realmente rico. Y eso convierte este desafío en algo mucho más complicado que un simple descenso de la natalidad. Pero Pekín
no ha permanecido de brazos cruzados. Durante los últimos años ha puesto en marcha una serie de medidas desesperadas para intentar cambiar el rumbo. La pregunta es, ¿ha funcionado alguna? Cuando el gobierno entendió que la crisis demográfica era real, comenzó a probar prácticamente de todo. Primero llegaron las ayudas económicas. Algunas provincias ofrecieron subsidios por nacimiento. Otras prometieron beneficios fiscales, guarderías más accesibles e incluso incentivos para las familias con varios hijos. Después, las autoridades facilitaron los trámites para contraer matrimonio y comenzaron a modificar normas que durante años habían complicado la vida de muchas parejas jóvenes. Pero los resultados apenas cambiaron. ¿Por qué? Porque el problema ya no es únicamente económico. Muchos jóvenes sienten que formar una familia supone una carga demasiado grande. Comprar una vivienda puede requerir años de ahorro. Criar a un hijo implica gastos elevados en educación, salud y vivienda. Además, la intensa competencia laboral deja poco tiempo para la vida familiar. Ante esta realidad, muchas parejas simplemente deciden retrasar la decisión o renunciar completamente a tener hijos. Mientras tanto, el gobierno también elevó gradualmente la edad de jubilación para mantener a más personas trabajando durante más tiempo. Era una forma de aliviar la falta de mano de obra. Pero esa medida tampoco resuelve el problema de fondo. Por eso China está apostando cada vez más por otra solución: la automatización. Hoy el país instala más robots industriales que cualquier otra nación del mundo. Miles de fábricas sustituyen tareas repetitivas por máquinas capaces de trabajar las 24 horas del día. La inteligencia artificial también empieza a desempeñar un papel cada vez más importante en la producción. Sin embargo, ni los robots pueden reemplazar completamente a una nueva generación. Las máquinas pueden fabricar automóviles, teléfonos o electrodomésticos, pero no consumen, no crean familias y tampoco sostienen el sistema de pensiones durante las próximas décadas. Y precisamente ahí aparece la pregunta que más preocupa a economistas y gobiernos de todo el mundo. ¿Qué ocurrirá si la segunda economía del planeta continúa perdiendo población durante los próximos 20 años? Durante más de 30 años, China fue el lugar donde el mundo fabricaba casi todo. Desde teléfonos inteligentes hasta ropa, juguetes, automóviles y paneles solares, millones de productos salían diariamente de sus fábricas. Pero esa ventaja ya no es tan sólida como antes. Cada año resulta más difícil encontrar trabajadores jóvenes. Los salarios continúan aumentando y muchas empresas internacionales han empezado a diversificar su producción para no depender únicamente de China. India aparece como uno de los principales candidatos. Con una población que ya supera a la China y una edad media mucho más baja, el país ofrece exactamente lo que China tuvo durante décadas: millones de jóvenes entrando al mercado laboral. Vietnam, Indonesia y otros países del sudeste asiático también están atrayendo inversiones que antes iban casi exclusivamente a China. Eso no significa que China vaya a dejar de ser una superpotencia industrial. Muy lejos de eso. El país sigue liderando sectores como los vehículos eléctricos, las baterías, la inteligencia artificial, los trenes de alta velocidad y buena parte de la fabricación tecnológica. Sin embargo, el equilibrio está cambiando. Mientras algunos países ganan población activa, China comienza a perderla, y cuando una economía dispone de menos trabajadores, mantener el mismo ritmo de crecimiento se vuelve mucho más complicado. Por eso Pekín está invirtiendo cantidades enormes en automatización, investigación y tecnología. La idea es producir más, utilizando menos personas. Pero incluso esa estrategia tiene un límite, porque una economía no necesita únicamente fábricas. También necesita consumidores, necesita jóvenes que compren viviendas, que formen familias, que abran negocios, que impulsen la siguiente generación de crecimiento, y precisamente ese grupo es el que está disminuyendo más rápido. Sin embargo, el impacto de esta crisis no termina dentro de las fronteras chinas. Podría cambiar el equilibrio económico mundial durante las próximas décadas, y eso nos lleva a la pregunta más importante de toda la historia. La crisis demográfica de China no es solo un problema chino, es un problema global. Durante décadas, el crecimiento de la economía mundial dependió, en gran parte, de la enorme capacidad de producción del país. Si China produce menos, los precios pueden aumentar.
Las cadenas de suministro pueden cambiar, y nuevas potencias industriales podrían ocupar parte del espacio que China dominó durante años. Al mismo tiempo, los gobiernos de todo el mundo están observando atentamente lo que ocurre, porque China no es el único país que enfrenta este desafío. Japón lleva décadas luchando contra el envejecimiento de su población. Corea del Sur registra una de las tasas de natalidad más bajas del planeta. Muchos países europeos también ven cómo nacen menos niños cada año. La diferencia es la velocidad. Nunca antes una economía del tamaño de China había comenzado a envejecer tan rápido. Y eso convierte al país en una especie de laboratorio para el resto del mundo. Las decisiones que tome Pekín durante los próximos años podrían servir de ejemplo o de advertencia para muchas otras naciones. Quizá la mayor lección sea que ninguna economía, por poderosa que parezca, puede escapar para siempre a los cambios demográficos, porque al final, los edificios, las fábricas y la tecnología pueden construirse relativamente rápido, pero formar una nueva generación de trabajadores lleva décadas. Y ese es un recurso que ningún gobierno puede fabricar de la noche a la mañana. Lo más sorprendente es que esta historia todavía no ha terminado. De hecho, los próximos 20 años podrían decidir si China consigue reinventarse o si presencia el inicio del cambio económico más importante del siglo XXI. Cuando la mayoría de la gente piensa en China, imagina una potencia imparable, ciudades gigantes, trenes de alta velocidad, tecnología de última generación y una economía capaz de competir con cualquier país del planeta. Pero detrás de esa imagen existe una realidad mucho más compleja. Por primera vez en décadas, el mayor desafío de China no proviene del exterior. No es una guerra comercial. No es la competencia con Estados Unidos. Ni siquiera es la desaceleración económica. El verdadero desafío está dentro de sus propias fronteras. Cada año nacen menos niños. Cada año aumenta la población mayor. Y cada año resulta más difícil mantener el mismo ritmo de crecimiento que convirtió al país en la segunda economía del mundo. Los expertos coinciden en que revertir una crisis demográfica es una de las tareas más difíciles para cualquier gobierno. No basta con ofrecer ayudas económicas. No basta con cambiar las leyes. Cuando una sociedad cambia su forma de vivir y de formar familias, recuperar las tasas de natalidad puede llevar generaciones enteras. Por eso muchos analistas creen que China está entrando en una etapa completamente nueva de su historia. Una etapa en la que el crecimiento dependerá menos de la cantidad de personas y mucho más de la productividad, la innovación y la automatización. La gran incógnita es si eso será suficiente. Porque ninguna inteligencia artificial, ningún robot y ninguna fábrica totalmente automatizada puede reemplazar por completo el papel que desempeña una población joven, numerosa y en crecimiento. Y mientras China intenta encontrar una solución, el resto del mundo observa atentamente. No para descubrir si desaparecieron cientos de millones de personas, sino para entender cómo responderá una de las mayores economías del planeta al mayor reto demográfico de su historia. Y esa respuesta podría cambiar la economía mundial durante las próximas décadas. Las teorías que hablan de una China con solo 300 millones de habitantes pueden atraer millones de visitas. Pero la realidad es mucho más interesante y mucho más importante. China no está ocultando una población desaparecida. Está enfrentando un cambio demográfico que llevaba décadas gestándose. Una decisión tomada hace más de 40 años ayudó a impulsar el crecimiento económico del país. Ahora, esa misma decisión está creando desafíos que ninguna potencia moderna había tenido que afrontar a una escala tan enorme. Lo que ocurra en China durante los próximos 20 años no solo afectará a sus ciudadanos, también influirá en la economía mundial, en las cadenas de suministro, en los mercados laborales y en el equilibrio de poder entre las grandes potencias. Tal vez la verdadera pregunta nunca fue ¿cuántas personas viven hoy en China? La pregunta es otra. ¿Puede una nación seguir siendo una superpotencia cuando su recurso más valioso, su propia población, comienza a desaparecer lentamente? Esa es una respuesta que todavía nadie conoce. Pero una cosa es segura. El experimento demográfico más grande de la historia ya está en marcha. Y el mundo entero está observando. Si disfrutaste este análisis, cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que China logrará superar esta crisis demográfica
¿O estamos presenciando el inicio de un cambio histórico en el equilibrio mundial? No olvides suscribirte para más documentales sobre economía, geopolítica y los cambios que están transformando el mundo.